Las Digicams, o cámaras digitales compactas, parecían el sueño perfecto hecho realidad. Piénsalo, cámaras compactas sin rollo, sin esperar revelado y con una pantalla que te mostraba la foto al instante. En una época cuando las cámaras eran esto, fue una revolución para millones. Por fin, cualquiera podía capturar momentos sin gastar por cada disparo. Así las marcas se pelearon por este nuevo y jugoso mercado. Nacieron modelos icónicos que hoy muchos siguen recordando con nostalgia. Pero esa revolución también tuvo efectos secundarios. Empezamos a tomar fotos sin pensar, a acumular miles de imágenes que nunca veríamos, y sin darnos cuenta, la forma de vivir la fotografía cambió para siempre. En este video veremos cómo nacieron las cámaras digitales compactas, cómo se volvieron un fenómeno global y cómo años después los smartphones acabaron con todo. Antes tomar una foto era una decisión importante, no un reflejo automático ni un impulso como hoy. Por así decirlo, era una decisión cara, porque cada disparo te costaba dinero en rollo y revelado y también tiempo. Y a eso súmale el riesgo de que ni siquiera saliera bien después de todo. Hablando de el rollo, este era limitado. Unas 24, tal vez 36 fotos, y si se te acababa en el momento equivocado, que seguro te pasó, pues ni modo. Así era la vida. No había forma de verlas al instante, no podías revisarlas ni borrar y tenías que esperar hasta que por fin te entregaban el sobre con las fotos. Esa incertidumbre condicionaba lo que fotografiabas porque había menos cantidad y por lo mismo tenías que ser más selectivo y cuidadoso. Pero entonces llega lo digital para cambiarlo todo. La primera vez que alguien vio una foto en una pantalla justo después de tomarla, debió de ser una locura, pero entendió que algo ya era distinto. Ya no dependías del laboratorio, podías disparar, revisar la foto, borrar, volver a intentar. En sí, las fotos dejaron de ser el producto final y se volvieron algo de prueba y ajuste. Por eso, sin ese miedo al error, la forma de fotografiar cambió. Pero ¿cuándo empezó eso de verdad? Bueno, el primer prototipo fue en los años 70 y claramente era algo muy experimental. Lo que importó fue cuando llegó al público general en los 90. Aquellos primitivos modelos accesibles, aunque simples, estaban al alcance de más personas. Y mira, ese salto fue posible por una combinación de factores técnicos clave: sensores más compactos, pantallas traseras, tarjetas de memoria, compresión de archivos, miniaturización del hardware. No hacía falta comprender cómo funcionaba, solo bastaba con apuntar, disparar y ver tu obra de arte en una pantalla diminuta. Las primeras cámaras digitales tenían fallas claras, por ejemplo, disparos lentos, ruido en interiores, flash exagerado, colores poco precisos, pero aún así eran muy útiles, porque tan solo por la idea de poder capturar una foto sin el temor de desperdiciar una toma, hacía que todo defecto fuera, ya sabes, soportable. Y ese estilo del inicio de la fotografía digital, ruido y colores raros que antes parecía un defecto, hoy se reconoce como algo propio de esa época y hasta busca imitarse. Todo por nostalgia. Así nació la cámara digital compacta, no como algo que buscara ser perfecto, sino como una herramienta que cambió la forma de tomar fotos. Y esa transformación apenas comenzaba. A principios de los 2000, la cámara digital dejó de ser una rareza para ricos porque en pocos años pasó de ser un gadget caro y medio limitado a convertirse en el regalo o la compra típica. Para 2004 o 2005 ya era común verla en cumpleaños o en vacaciones familiares. Y bueno, ¿qué cambió en estas nuevas versiones? Pues varias cosas se alinearon. Bajaron los precios, mejoraron las baterías, las tarjetas SD se volvieron más accesibles, apareció el video con audio y las pantallas traseras ya eran la norma, que además aumentaron de tamaño, pero sobre todo se volvieron fáciles. No tenías que saber nada de fotografía o de video. Encendías, apuntabas y listo. El modo automático hacía el resto, y eso le quitó a la gente, en cierto modo, el miedo de hacerlo mal. En términos de precios, una compacta promedio podía costar entre los $150 y $250, dependiendo de la marca y características obviamente. Pero ya si hablamos de modelos buenos, podían subir hasta $400 o más.
El punto clave fue cuando las básicas bajaron lo suficiente como para que mucha gente normal pudiera comprarlas sin pensarlo tanto. Y como imaginarás, cuando eso pasó, la demanda se disparó. Y no era solo por especificaciones y cosas muy técnicas. Realmente en esos años, fuera de los megapíxeles, la gente se pasaba las specs técnicas por los huevos, ¿sabes? Lo que importaban eran otras cosas como lo compacto, los colores. Había marcas que inspiraban confianza desde el nombre. Canon y Sony, por ejemplo, traían campañas agresivas de marketing, modelos por todos lados, con combinaciones de colores para todos gustos y buena disponibilidad en todo el mundo. Otras, como Kodak, jugaban con el recuerdo de la fotografía familiar y su vieja época dorada. Incluso el tipo de cámara que tenías decía algo de ti. Si eras papá, probablemente llevabas una compacta robusta, muy confiable y pesada para vacaciones, pero media fea. Si eras un adolescente o universitario, tal vez tenías una pequeña y colorida, lista para salir a pasear con tus amigos. Por eso lo importante no fue solo la cámara y sus características, sino su papel social, porque llevarla a una salida con tus amigos de la escuela o a una fiesta familiar no era raro, sino era lo común y lo esperado. Como hoy nos acompaña nuestro smartphone, antes lo era la cámara digital para documentar cada momento posible, ya que si no había fotos o videos, se sentía como que nunca había pasado. Y en medio de todo eso salieron momentos icónicos. Me refiero a la fecha mal configurada que aparecía gigante y te hacía viajar en el tiempo a épocas que ni al caso. O el tortuoso aviso de batería baja en el peor momento, que te impedía usarla. Y cómo no mencionar el maldito flash que dejaba a todos con cara de estatua y ciegos por un momento. Igual el zoom digital tan horrible que arruinaba más de lo que ayudaba. Pero, ¿sabes? Todo eso era parte del ADN de los 2000. El internet también tuvo mucho que ver. No el de hoy, sino el viejo internet de los 2000. Te hablo de los foros, blogs, álbumes digitales como Hi-Fi, Metroflog, MySpace o los primeros años de Facebook. La Digicam nuevamente era el puente entre la vida real de las personas y la vida en línea. Tomabas fotos o videos para subirlos y compartir o mostrar un poco de ti. Así fue como la cámara digital compacta se volvió parte del día a día. Ya no era un lujo ni un capricho, era lo normal y estaba en todas partes. El mundo por primera vez empezaba a verse capturado desde todos los ángulos posibles. Vamos a ponernos un poquito más técnicos, porque la mejor época para explicarlo es la segunda mitad de los 2000, cuando las Digicams entraron en su mejor momento. La variedad era enorme y cada una respondía a necesidades distintas. Había modelos baratos y funcionales, pero también caros y avanzados. Otras eran ultra delgadas, enfocadas en diseño y en maximizar la portabilidad a costa de funciones. Estaban también las Super Zoom, o conocidas como Bridge, que se parecían a una reflex tanto en cuerpo como en funciones, y claro, también salieron las compactas premium, pensadas para gente más exigente que quería lo mejor, sin cargar con un equipo grande. Lógicamente, cada una tenía un propósito claro y una audiencia específica. Cada marca tenía su fortaleza. Canon, por ejemplo, destacaba en color y nitidez, Sony se iba más por el diseño y las pantallas grandes, Panasonic tenía buena calidad de video y las Nikon relucían por su velocidad de disparo y enfoque, mientras que otras marcas como Olympus y Fuji mantenían buen equilibrio entre calidad-precio. Pero muy importante, y como cualquier producto de aquellos años, durabilidad. Dependiendo de lo que buscaras, buena foto, diseño llamativo, video fluido o fiabilidad, había una marca que seguro encajaba mejor para ti. Dentro de cada una hubo líneas y modelos que se volvieron íconos de la cultura 2000era. Las PowerShot de Canon estaban por todos lados y en todo tipo de público. Las Cybershot de Sony eran símbolo de estilo y estar a la moda. Las Coolpix de Nikon eran confiables y avanzadas. Así, una Sony T7 podía ser símbolo de estatus con su diseño metálico y tapa deslizante, pero en cambio, una Canon A520 era el caballito de batalla que muchas familias usaron durante años sin fallas. Pero de todas esas, la que reinó fue la ultra delgada de gama media. No era la más barata ni la más avanzada, pero sí la que más encajaba con el estilo de vida urbano y social. Modelos como la Canon PowerShot SD1100 o la Sony Cybershot W120
eran muy comunes de ver. Tus primos, tus tías, la gente las elegía siempre y esa fue la categoría que de verdad se volvió cultura. Ante todo esto, uno de los fenómenos más notables fue la guerra de los megapíxeles. Más parecía siempre mejor. De 3 pasamos a 5, luego 7, 10, 12 y más. En parte, sí era mejora real, más detalle, chance de recortar o imprimir grande. Pero también, como sabes, era puro marketing. A veces meter más resolución en sensores chiquitos solo te daba más ruido digital. Mucha gente pensamos que estábamos comprando algo superior cuando en realidad no siempre era así. Lo que de verdad mejoró fue otra cosa muy interesante, el procesamiento de imagen. Canon, por ejemplo, con su procesador Digic, lograba imágenes más limpias y rápidas. El ruido en luz baja disminuyó considerablemente y el enfoque se volvió más preciso. Los lentes más luminosos, por así decirlo. Todo esto hizo que por fin se sintieran cámaras más completas, ¿sabes? No solo cómodas para transportar, pero un mierdón en imagen. También empezaron a meter funciones que en ese momento parecían casi futuristas. Seguro recuerdas lo impresionante que se veía la detección de rostros o los modos automáticos inteligentes, según la escena. Ahora había estabilización digital u óptica, selección automática de parámetros. Imagínate, hasta Android originalmente iba a ser desarrollado como un sistema operativo para estas cámaras. Hoy todo eso lo damos por sentado, pero en su momento la capacidad de una cámara digital compacta sorprendía. Eso sí, cerca del final de la década empezaron a aparecer señales alarmantes. Algunos teléfonos como el Sony Ericsson K800i o el Nokia N95 ya traían cámaras con especificaciones serias. Buena óptica de firmas reconocidas como la propia Cybershot de Sony o Zeiss en los Nokia. Más megapíxeles que igualaban o superaban a las Digicam. Incluso tenían un flash potente, pero aunque prometían, todavía no igualaban la calidad total de los mejores equipos, sobre todo en condiciones difíciles. Por eso la competencia seguía siendo la opción real. Pero la pregunta era, ¿hasta cuándo seguiría así? La cámara digital compacta no murió de un día para otro, pero el golpe fue clarísimo. Y no vino solo por la calidad de las fotos o los videos. Lo que se llevó a la competencia fue el ecosistema que armó el smartphone. Ya sabes, una cámara siempre contigo, conectada a todo, con aplicaciones, con internet y con redes sociales ahí mismo. Ya no se trataba nada más de tomar la foto, sino poder compartirla segundos después o guardarla inmediatamente en la galería, que ahora era tu álbum digital. El cambio empezó a sentirse entre 2010 y 2012, porque en estos años salir sin cámara a una fiesta ya no era raro. El teléfono ya hacía el trabajo y muy bien. La calidad todavía no era perfecta, pero era suficiente para la vida diaria. Debemos entender que las personas que usaban una Digicam nunca buscaron la calidad absoluta. Por eso con el celular bastaba. La diferencia clave estaba en la inmediatez y la comodidad, ya que el teléfono siempre estaba en tu bolsillo. Ya no hacía falta llegar a casa, cambiarle las baterías, conectar la cámara a la PC, copiar las fotos, ordenarlas, subirlas. El smartphone borró todo ese trabajo tedioso y cambió el hábito. Los modelos clave no fueron muchos, pero sí decisivos. El iPhone 4 volvió normal tener una buena cámara y video HD en el mismo dispositivo. El iPhone 4S dio el salto fuerte en calidad que convenció a las masas. El Nokia N8, que de por sí los Nokia tenían increíbles cámaras, demostró que un teléfono podía tomarse en serio como cámara. Y el Galaxy S3 consolidó a Android como una opción potente con buena cámara y una experiencia rápida, cada uno empujando el cambio un poco más, hasta que se volvió inevitable. En cierto modo, las redes sociales diseñadas para los smartphones también aceleraron la caída. Instagram, Snapchat y el Facebook en aplicación cambiaron el chip de las personas. Ya no era solo tomar fotos para guardar recuerdos, sino para publicarlas en caliente, recibir reacciones al instante, vivir todo en el momento, ¿sabes? Las Digicams simplemente no podían seguir ese ritmo. Y cuando el mercado cambió rapidísimo. Entre 2010 y 2015, la venta de cámaras compactas cayó en picada, y aunque algunas marcas intentaron resistir, no lo lograron. Ya sabes, algunas empezaron a meter Wi-Fi, Bluetooth, pantallas táctiles, conectividad con aplicaciones y redes sociales. Incluso probaron con sistemas operativos dentro de las cámaras, pero ya era tarde. El smartphone se había vuelto la cámara por defecto. Aún así, no todo desapareció. Sobrevivieron las compactas premium, con sensores grandes y controles manuales.
También la Super Zoom, con lentes que ningún teléfono podía replicar, al menos en su momento. Y cámaras de nicho como las de GoPro, acuáticas y resistentes para viajes extremos. Ahí sí seguían teniendo sentido para su nicho de personas. Y ahora, curiosamente, algunas compactas están volviendo, no por utilidad, sino por estética. Ya sabes, por la nostalgia. Por esa sensación de imagen imperfecta que hoy se siente más real. Porque mientras un montón de ingenieros se las arreglan para hacer cámaras cada vez más potentes y chingonas, hay un mundo de gente que busca lo contrario. Al final, lo que ha cambiado no solo fue la tecnología, sino que, aunque nos duela verlo así, pasamos de guardar recuerdos con nuestra Digicam a fabricar momentos artificiales en nuestro smartphone. No por capturar únicamente lo que vivimos, sino por cómo se va a ver en el feed o en tu historia. Y ese cambio no es culpa de la cámara. Si es que hay un culpable, tal vez sería la forma en que hoy vivimos, pero ya si está bien o está mal, eso ya depende de ti como quieras verlo. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que el video te haya entretenido y no te vayas. Te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.